en un lugar donde el silencio pesa más que la vida, y las sombras parecen susurrar secretos olvidados, el aire se vuelve denso y gélido. Nadie espera encontrar algo de valor en este camposanto abandonado, y mucho menos dinero entre los restos de los que ya no están. Pero una noche, guiado por una desesperación que quema más que el miedo, un hombre llegó a estas puertas prohibidas. Sus manos temblaban mientras se aferraba a las rejas oxidadas, sus nudillos blancos por la tensión y el frío cortante de la madrugada. Su rostro demacrado y marcado por la necesidad extrema reflejaba la paranoia de quien ya no tiene nada que perder, excepto la vida. Cruzó el umbral sin saber que no todo lo que se encuentra en este lugar sagrado está destinado a quedarse en absoluta paz. Caminaba sigilosamente entre las tumbas, mientras las sombras parecían alargarse y cobrar vida propia a cada paso que daba. De pronto, entre la maleza y el olvido, una cripta antigua se alzó ante él, con su pesada entrada de piedra entreabierta. Un impulso irracional lo empujó hacia el interior. El aire allí olía a polvo, a tiempo detenido y a algo mucho más oscuro. En el centro, una luz tenue reveló un brillo metálico que hizo que su corazón se acelerara. Oron joyas reales sobre un sarcófago. Lo que parecía un golpe de suerte inesperado pronto se convirtió en una obsesión frenética. Sus dedos se cerraron sobre el tesoro. Comenzó a llenar sus bolsillos sin descanso, ignorando el escalofrío sobrenatural que recorría su espalda, como si 1000 ojos lo observaran. Pero la codicia tiene un precio, y en este cementerio maldito, el cobro de la deuda es inmediato y sin piedad. Un susurro ininteligible, como 1000 voces secas raspando el aire, llenó de repente el espacio confinado de la cripta. El hombre se detuvo, paralizado. El peso del ambiente se volvió opresivo, aplastando sus pulmones y robándole el aliento. Las sombras en las paredes de piedra cobraron vida, despegándose de la superficie como garras oscuras que buscaban atraparlo. Intentó huir, sus pies tropezando con el suelo irregular, mientras el pánico lo consumía por completo. Pero antes de alcanzar la salida, las pesadas puertas de la cripta se cerraron violentamente, con un estruendo que sacudió los cimientos. Figuras etéreas y oscuras emergieron de los rincones más profundos de la tumba, rodeándolo en un círculo de desesperanza eterna. Su expresión pasó del triunfo al terror absoluto. Comprendió, demasiado tarde, que hay cosas que nunca deben tocarse, porque hay deudas que siempre se pagan, incluso después de la muerte, y él acababa de firmar su propio contrato con el olvido. Al llegar el amanecer, el cementerio recuperó su calma habitual. El sol bañó las lápidas con una luz pálida e indiferente. Todo parecía tranquilo, como si la noche no hubiera reclamado una víctima. Pero en la reja de la cripta, un pequeño detalle permanecía. Una prenda de el hombre, atrapada en el hierro frío, era el único testigo de una pesadilla imposible de escapar. El ciclo de las deudas nunca termina. El cementerio guarda sus secretos y sus tesoros para siempre. Le voy a contar de Eusebio Cárdenas, sepulturero de un panteón viejo en la sierra de Guanajuato, por allá de 1968, cuando el camino de terracería todavía se tragaba las llantas y el pueblo olía a leña húmeda y a cal recién caída. Lo que le pasó no fue invento ni cuento de borracho. Hasta hoy, en San Jerónimo del Aire, nadie recoge una moneda del Camposanto, ni aunque la vea relucir como si acabara de salir del banco. Eusebio la vio, y no era una moneda sola, era dinero bueno, fajado y limpio, puesto junto a una tumba sin nombre, en un rincón donde ni el viento se paraba. Aquella tarde los grillos se callaron de golpe, el aire se puso tieso, y Eusebio, que llevaba años abriendo tierra ajena sin persignarse de más, sintió por primera vez que el panteón lo estaba mirando de vuelta. Eusebio no era hombre de hablar mucho. Viudo no era, porque nunca se casó, pero la vida se le había quedado igual de sola. Había sido peón de rancho ajeno casi toda su juventud, sembrando maíz que no era suyo y durmiendo en jacales prestados, hasta que una sequía de 3 años dejó la milpa como puro hueso de espiga. Entonces agarró el único trabajo que nadie quiso: cuidar el panteón del pueblo, abrir fosas, limpiar maleza, enderezar cruces caídas. El padre Filemón decía que ese oficio encoge el alma, pero Eusebio nomás se encogía de hombros. Ya traía cargas de antes. Su padre había muerto en la cárcel por un pleito de tierras que no cometió, y a él le quedó esa costumbre de desconfiar de los vivos más que de los muertos. Leía poquito, lo justo para seguir nombres en las lápidas.
y dormía mal, desde siempre. Había otra cosa que no contaba. Muchos años antes, cuando apenas empezaba en el panteón, una noche de lluvia encontró a un difunto recién velado con el saco mal cerrado y un borde de billetes asomando. Nadie lo vio. El cuarto olía a cera de sebo, humedad y flores ya cansadas. Afuera repiqueteaba el agua en la lámina. Eusebio metió la mano nomás tantito. Se dijo que era prestado. Se dijo que el muerto ya no lo iba a usar. Con eso pagó una deuda de pulquería de su hermano adulto, Prudencio, que luego se fue al norte y jamás mandó recado. Desde entonces, Eusebio soñaba seguido con bolsillos cosidos por dentro y manos que buscaban algo en la oscuridad. Nunca lo confesó, ni al padre, ni a nadie. Por eso, cuando vio aquellos fajos junto a la tumba sin nombre, la lengua se le hizo de tierra y el estómago le supo a moneda vieja. El panteón de San Jerónimo estaba en la loma, detrás de la iglesia cuarteada, cercado con piedra y nopales torcidos. Por las tardes olía a polvo caliente, flor seca y cempasúchil rezagado de ofrendas viejas. Había tumbas con ángeles descarapelados, otras nomás con una cruz de mezquite, y al fondo una hilera de sepulturas sin apellido, de las que ya nadie iba a visitar. Eusebio conocía cada recodo, cada piedra floja, cada sombra que daba el ahuehuete grande cuando el sol caía. Sabía también que en el rincón norte no se enterraba desde antes de que él llegara. Los viejos decían que ese pedazo estaba apartado. Nunca explicaban para quién. A veces, cuando barría hojas secas cerca de ahí, le llegaba un olor dulce, como pan guardado demasiado tiempo, sin que hubiera nadie alrededor. Y los perros del pueblo, cuando pasaban frente a la barda, apretaban el paso sin voltear. La tarde del hallazgo, Eusebio estaba levantando una cruz vencida por la humedad. El sol venía rojo, bajito, y el metal de la pala todavía guardaba calor en el mango. Fue entonces cuando vio el dinero. Eran 3 fajos amarrados con hilo blanco, acomodados con cuidado sobre la piedra lisa de la tumba sin nombre. No había huellas en el polvo fino. No había veladora. No había flores. Nomás el dinero, tan limpio que parecía ajeno al aire seco del lugar. Eusebio miró alrededor. Oyó la campana de la iglesia dando el ángelus, lejos, como si viniera por abajo de la tierra. Le dio risa nerviosa, de esas que salen secas. Pensó que algún borracho lo habría escondido. Pensó que el presidente municipal traía mañas. Pensó de todo menos lo cierto. Cuando estiró la mano, sintió un frío parejo en los dedos, bien raro para una tarde tan caliente. Se llevó los fajos envueltos en su chamarra y no dijo palabra. En su cuarto de adobe, detrás del panteón, cerró la puerta y dejó la tranca puesta. La lumbre del quinqué olía a petróleo y tizne, y sobre la mesa de pino el dinero parecía más blanco, más nuevo, como si acabara de ser contado. Eusebio lo revisó con calma. Billetes buenos, sin marca, sin nombre. El silencio de afuera pesaba harto. Ni grillos, ni perro, ni viento en los tejados. Preparó café de olla, pero al primer trago le supo amargo, como ceniza. Contó los fajos 3 veces. Alcanzaban para comprar un terrenito abajo del arroyo seco, para salirse del camposanto de una vez, para no volver a abrir una sola fosa. Se quedó sentado largo rato, oyendo su propia respiración. Luego, sin persignarse, guardó el dinero debajo del catre, y esa noche, por primera vez en años, no soñó nada. Eso fue lo que debió asustarlo. Al día siguiente amaneció nublado, con neblina baja bajando del cerro y un olor a tierra mojada aunque no había llovido. Eusebio salió a barrer la entrada del panteón y encontró la tierra peinada en líneas finas frente a su puerta, como si alguien hubiera arrastrado las puntas de los dedos por el polvo. No eran huellas de animal ni de persona, eran nomás marcas,
parejas, de la tranca a la barda. Mientras las miraba, llegó Tomasa, la rezandera del pueblo, una mujer seca, de rebozo negro y ojos que no pestañeaban de balde. Traía flores marchitas para una hermana difunta. Se quedó quieta, oliendo el aire. «Aquí entró cosa de encargo», dijo nomás. Eusebio se hizo el tonto. Le ofreció pasar. Tomasa no dio un paso. Volteó al rincón norte del panteón. Se persignó despacio y le habló sin mirarlo. Lo que está puesto en tumba apartada nunca es regalo. Eusebio quiso reírse, pero la risa no le salió. Tomasa dejó las flores sobre una tumba vecina y se agachó a tocar la tierra con la yema de los dedos. «Hace años», dijo, «ahí venían a pagar mandas que nadie quería nombrar. No al santo, a otro. El aire olía a copal viejo, aunque no había humo». Eusebio preguntó quién. La mujer negó con la cabeza. Lo que no se nombra tarda más en voltear. Luego lo miró de frente. «Si agarraste algo de ahí, regrésalo antes de que anochezca». Eusebio sintió la nuca helada, pero por puro orgullo respondió que no había agarrado nada. Tomasa hizo un sonido chiquito con la lengua, como quien oye una mentira triste. «Tons, ya estás adentro». Se fue caminando despacio entre las cruces y sus pasos no levantaron polvo. Eusebio la vio irse con las manos entumidas, como si ya trajera una pala de invierno agarrada desde hacía horas. Ese día enterraron a un viejo arriero y Eusebio se obligó a trabajar como siempre. El ataúd bajó con el rechinido de las cuerdas. La tierra golpeó la madera con ese sonido hueco que a él ya no le movía nada. Y el padre Filemón rezó rápido porque venía viento de tormenta. Pero algo estaba distinto. Cada vez que Eusebio se enderezaba, veía de reojo a una mujer parada junto al ahuehuete. No se le distinguía la cara, nomás el bulto oscuro, inmóvil, con un rebozo demasiado largo para el calor que hacía. Cuando volteaba bien, ya no había nadie. El padre también andaba inquieto. Traía las manos sudadas y el aliento a café recalentado. Al terminar, se acercó a Eusebio y le dijo quedito: «Anoche me tocaron la puerta de la sacristía 3 veces. Cuando abrí, hallé tierra del panteón en el umbral». Luego bajó la voz más. «No moviste nada donde no debías, ¿verdad?». Eusebio volvió a mentir. La primera noche en serio empezó con un silencio bien gacho. Ni una chicharra, ni el ulular de la lechuza que siempre rondaba la torre. Eusebio cenó frijoles fríos, pero no pudo pasar bocado. La boca se le secaba aunque tomara agua del cántaro. Afuera, el viento empujó una vez la puerta y luego se quedó quieto. Entonces oyó monedas caer. 1, 2, 3, claritas, como si alguien dejara cambios sobre la mesa, no más que venían de abajo del catre. Eusebio se agachó con el quinqué temblándole en la mano. No había monedas. Estaban los fajos, bien acomodados, pero alrededor, sobre el piso de tierra, había un círculo de polvo más oscuro, fresco, como removido desde abajo. El cuarto olía de pronto a cempasúchil pasado y a vela apagada. Después vino el susurro, no una voz completa, puras sílabas rozando la pared del lado de adentro. Eusebio retrocedió hasta tocarse con la puerta, y el susurro dijo, clarito ya, no era tuyo. A la mañana siguiente se fue con el padre Filemón. La iglesia estaba fría, húmeda, con ese olor de piedra vieja y cera derretida que se queda pegado en la ropa. El padre era hombre cansado, de barba entrecana y manos finas, más bueno que valiente. Escuchó sin interrumpir mientras afuera repicaba flojita la campana menor. Eusebio no le dijo todo, nomás habló del dinero hallado y de la voz. El padre cerró los ojos un momento. «Eso no es tentación común», dijo. «En ese rincón enterraron a los que hacían tratos en secreto cuando la mina todavía daba plata.
Dejaban pagos sobre una tumba sin nombre para que la tierra lo repartiera. Eusebio frunció el ceño. ¿La tierra? Filemón negó. No la tierra como Dios la hizo, la tierra con deuda. Luego sacó una llave vieja de la sotana y abrió un cajón del archivo parroquial. Adentro había un cuaderno de tapas negras, hinchado por la humedad. El cuaderno olía a moho, tinta vieja y dedos ajenos. Era un registro sin sello oficial, escrito por un sacristán muerto desde hacía décadas. Ahí se hablaba de un hombre llamado Donato Varela, administrador de la mina en tiempos duros, que prometía riqueza a cambio de dejar apartado lo primero que la muerte cobrara. Nadie escribió más claro, pero bastaba. Varios aparecían luego con tierra en los zapatos al amanecer, con dinero de sobra, con mirada vacía. Uno por uno fueron muriendo sin paz, y sus familias dejaban ofrendas en la tumba sin nombre para que la deuda no caminara por el pueblo. El padre pasó páginas con cuidado. El papel sonaba como alas secas. Esto se dejó de hacer cuando cerró la mina. Murmuró. Pero las cosas de encargo no se acaban nomás porque uno quiera. Eusebio sintió el estómago hueco. Quiso devolver el dinero ahí mismo. El padre lo miró duro. No basta regresarlo. Ya lo aceptaste. Esa tarde fue con Tomasa. La rezandera vivía al borde del pueblo, en una casa de adobe donde siempre olía a ruda, maíz tostado y humo de ocote. No había imágenes negras ni cosas de susto, nomás santos sencillos, un jarro de barro y un montón de ramas secándose en las vigas. Tomasa lo oyó en silencio, moliendo algo en el metate con una paciencia que desesperaba. Cuando Eusebio acabó, ella se limpió las manos en el mandil y dijo: «No te siguió por el dinero de ahorita, te siguió porque ya te conocía». Eusebio entendió luego. El otro robo, el del difunto de años atrás. Sintió el sabor agrio del café viejo subiéndole a la garganta. Tomasa asintió, como si se lo leyera en la cara. El camposanto guarda cuenta. Lo que se toma de un muerto no se gasta, se queda amarrado. Afuera, una ráfaga movió las hojas secas, pero adentro, la lumbre ni pestañeó. Y tú ya tenías la mano marcada. Tomasa le explicó las reglas sin adornos. La tumba sin nombre no pertenecía a un difunto solo, sino a una deuda vieja que usaba a los muertos como puerta. No perseguía a cualquiera, nomás a quien tomaba pago sin haber hecho pacto, o a quien tocaba 2 veces dinero de sepultura. Primero llegaban los signos, silencio de animales, olor dulce donde no debía, monedas que sonaban sin verse. Luego empezaban los llamados, siempre de noche, con voz conocida o voz necesitada. Si la persona respondía o seguía la voz hasta la tumba apartada, la deuda acomodaba su lugar. Tomasa no dijo más, pero no hacía falta. Eusebio sintió un frío de pozo en el espinazo. «¿Y cómo se corta?», preguntó. La mujer tardó en responder. Molió otra vez una semilla negra que olía amargosa. «No se corta, se paga derechito, o se devuelve con nombre y vergüenza». Luego alzó la vista. «Y tú vas a tener que hablar». Esa noche no quiso quedarse solo y se fue a dormir a la sacristía, por consejo del padre. La habitación tenía un ventanuco mínimo, olor a tela guardada y un crucifijo de madera comido por la polilla. El padre rezó en voz baja un rato y luego cayó rendido en una silla. Eusebio, en cambio, se quedó despierto oyendo cómo la lluvia empezaba apenas, menudita, sobre las tejas. Cerca de medianoche sonó el primer golpe en la puerta. Suave, respetuoso, como visita decente. Nadie se movió. Luego sonó otra vez. Y una voz de hombre, cansada, habló desde el otro lado. «Eusebio, ándale, soy Prudencio». El nombre le aflojó las rodillas. Su hermano adulto llevaba más de 10 años perdido en el norte.
El padre abrió los ojos de golpe y le agarró el brazo. No. La voz volvió, ahora más cerca del ventanuco, con olor a tierra mojada entrando por la rendija. «Nomás préstame pa'l camino». Eusebio cerró los puños hasta clavarse las uñas. La voz siguió un rato, cambiando. Primero Prudencio, luego su padre, con aquella carraspera de humo que tenía antes de morir preso. Después una mujer que Eusebio no conocía, llorando bajito, no de grito, sino de cansancio. Cada palabra raspaba la madera como si la puerta absorbiera al hablante. El padre Filemón empezó a rezar más fuerte, pero se le quebraba la voz. El cuarto se enfrió tanto que el aliento se les volvió vaho tenue. Del otro lado comenzaron los tintineos. Billetes acomodándose, monedas rodando sobre piedra, uñas o algo parecido peinando la puerta sin prisa. Eusebio se tapó la boca con la mano para no responder. Le sabía la palma a sal y a miedo viejo. Entonces oyó lo peor. Su propia voz, desde afuera, murmurando con calma: «Ábreme, ya vine por lo mío». El padre se levantó de golpe y aventó agua bendita al marco. El tintineo paró, pero el olor dulce se quedó pegado a las paredes hasta el amanecer. Con la primera claridad, Eusebio decidió regresar el dinero. Lo envolvió en un costal y subió al rincón norte con Tomasa y el padre. El cielo estaba de plomo. El cerro apenas se miraba tras la neblina. Cada paso sobre la grava sonaba demasiado fuerte. Al llegar, vieron que la tumba sin nombre ya no estaba lisa. La tierra encima había amanecido removida, no abierta, no más respirada, como si hubiera subido y bajado durante la noche. Eusebio dejó el costal sobre la piedra. El padre empezó una oración. Tomasa lo interrumpió. «No», miró a Eusebio, «no basta dejarlo. Di de quién lo tomaste antes». El hombre se quedó quieto, con el aire atorado. Oyó una lechuza cantar a plena mañana, cosa que no debía. Entonces, frente a ellos, sin levantar la voz, confesó el dinero robado años atrás al difunto del velorio. Al decirlo, el olor dulce se volvió agrio, como flor podrida bajo sol. No pasó nada de golpe, eso fue lo más pesado. Nomás cambió el aire, el viento dejó de entrar al panteón, y los tres quedaron en un silencio tan entero que podían oír la tela de la sotana rozar las piernas del padre. Tomasa le pidió a Eusebio que sacara del costal no solo los fajos nuevos, sino también el equivalente de lo robado años atrás. Eusebio había guardado ahorros escondidos en una lata, monedas y billetes, reunidos para un terreno y para una vejez menos sola. Fue por ello sin discutir. Al volver, vació todo sobre la tumba. El dinero quedó ahí, humilde y torpe, nada que ver con el primer hallazgo limpio. Tomasa puso encima un papel con un nombre escrito de su puño. «Lo tomé yo». El padre palideció. «Eso es entregarlo completo». Tomasa ni lo vio. Si no da la cara, la deuda agarra sombra, y la sombra es peor. La última noche fue la más larga. Tomasa ordenó que Eusebio se quedara solo en su cuarto, con la puerta sin tranca, una vela blanca en la mesa y el papel firmado por él junto al dinero. Si oyes que te llaman, no contestes. Si ves que entra alguien, no ofrezcas asiento. Y cuando pregunte qué quieres a cambio, dices la verdad. Luego se fue con el padre a rezar desde la capilla, sin meterse más. Eusebio se sentó en el catre mientras la vela soltaba olor leve a sebo tibio. Afuera, el viento traía polvo y hojas secas contra el adobe. Pasó 1 hora, pasaron 2. Cerca de medianoche, la llama se estiró derechita y el cuarto se llenó de ese olor dulce de cementerio viejo. Alguien entró. No abrió la puerta. Nomás ya estaba adentro, ocupando el rincón donde la sombra no alcanzaba. Eusebio no le vio la cara. Vio nomás un bulto con sombrero,
y manos demasiado quietas. La voz no salió del aire ni de la boca de aquella figura. Salió del cuarto entero, como si las paredes la hubieran guardado años. «¿Qué quieres por tomar?», preguntó. Eusebio tenía la garganta cerrada y la lengua de piedra. En otro tiempo habría pedido tierra, descanso, dinero de verdad. Habría pedido no volver a abrir una tumba. Pero ya no era ese hombre. Miró el papel con su letra temblorosa, escuchó su propio corazón golpearle en las orejas y dijo despacio: «No más que se cierre la cuenta conmigo, y que Naiden más del pueblo tenga que dejar pago ahí». La figura no se movió. La vela empezó a chillar, soltando humo negro y corto. Afuera, por fin, un perro ladró una vez y se calló. La voz respondió: «Toda cuenta se cierra ocupando lugar». Eusebio bajó la cabeza. Ya sabía, lo supo con la calma helada con que se reconoce una deuda vieja. Al amanecer, el padre Filemón y Tomasa encontraron la puerta abierta. El cuarto estaba quieto, oliendo a cera consumida y tierra recién humedecida. Sobre la mesa seguían el papel y la vela derretida hasta la mitad. El dinero ya no estaba, tampoco Eusebio. No hubo forcejeo, ni desorden, ni rastro de salida. No más, en el piso de tierra, frente al catre, aparecieron las mismas líneas finas que Tomasa había visto antes, como dedos arrastrados de adentro hacia la puerta. Fueron al rincón norte del panteón. Allí, junto a la tumba sin nombre, hallaron una cruz nueva de mezquite clavada en tierra apretada, sin fecha, sin cuerpo que desenterrar, sin nombre completo. Nomás decía Eusebio C. El padre quiso arrancarla, pero Tomasa le detuvo la mano. Los grillos empezaron a sonar otra vez, de repente, como si alguien hubiera soltado al mundo de un nudo. Desde entonces cambió una cosa en San Jerónimo del aire. Nadie entra al panteón después del Ángelus si no lleva asunto de entierro o de rezo. Y si alguien ve dinero, joya, moneda, reloj o cualquier brillo puesto sobre tumba vieja, lo deja donde está y se baja sin mirar atrás. El padre Filemón quemó el cuaderno negro, pero la gente siguió sabiendo. No por papeles, por costumbre, porque ciertas cosas se aprenden una vez y se quedan en el cuerpo como el frío de enero en los huesos. Tomasa murió años después, callada, con olor a ruda en las manos. La cruz de Eusebio sigue ahí, al lado de la tumba sin nombre, y jamás junta polvo. A veces, en noviembre, cuando el cempasúchil empieza a oler más fuerte y el aire se aquieta de repente, se oyen monedas caer en ese rincón. Nadie se acerca, porque en ese pueblo entendieron algo. El dinero del cementerio siempre encuentra dueño.